Bienvenidos a otra edición de Dándole al clavo. La vez anterior estuvimos hablando acerca de juzgar y cómo la Biblia advierte que el juicio que uno hace hacia otras personas es una vara que va a ser utilizada para juzgarnos a nosotros y por tanto debíamos evitar toda forma de hipocresía para el momento en que uno examina y evalúa las cosas. Y habíamos visto que en el contexto global de la escritura no existe no una prohibición absoluta a juzgar, sino a juzgar con mal juicio, a juzgar impropiamente y por tanto uno de los principios que debe utilizarse cuando uno examina la escritura es el contexto total. Es una preferencia de muchas personas en el mundo, en la calle, que nunca tienen gran seriedad o interés de conocer la escritura, pero encuentran un verso que piensan que les puede ser útil como un garrote contra un cristiano y le dicen, cállate porque tú no puedes juzgar. Y lo peor que le puede ocurrir a un cristiano es que le crea lo que le está diciendo esa persona sin tener un mejor fundamento, una mejor preparación para entender que lo que está ocurriendo es que están tratando de manipularlo a través de un mal citar de la escritura. Y es lo que Satanás hace contra Jesús, por ejemplo, que le dice que se tire de lo más alto del templo porque está escrito que ángeles lo van a agarrar y va a evitar que su pie tropiece en piedra. Y Jesús le dice, no estás bajo el espíritu de la escritura. En realidad le cita, no tentarás al Señor tu Dios. Así que no debe de extrañarnos que el mundo trate de encontrar una porción aquí, una porción allá para manipular o controlar la conducta del creyente. El creyente tiene acceso a la palabra de Dios y a la totalidad del consejo de Dios. Y cuando uno mira la Biblia en toda su amplitud, vemos que hay unos principios de cómo se hace juicio. Y vimos algunas porciones en las que habla de que nosotros vamos en algún momento a juzgar a los ángeles. Ahí Corintios dice que el espiritual todo lo juzga. Y en realidad vimos que juzgar es ineludible, aún desde el punto de vista filosófico. Uno se pasa evaluando las cosas. Uno tiene que evaluar qué carro conviene comprar, si uno va a comprar un carro, o qué casa conviene comprar, o con quién uno se debe casar, o qué concentración debe estudiar. Todas esas acciones conllevan la capacidad de juicio. Pero claro, el juicio que hace la Biblia, el que puede hacer un creyente utilizando la Biblia como lámpara, es particularmente incómodo para la generalidad de las personas porque denuncia que las obras que hace la gente son malas y es lo que Jesús menciona, que él da testimonio de que las obras son malas y eso causa molestia. La luz vino al mundo y los hombres la rechazaron porque sus obras eran malas. La luz de Jesús alumbraba las cosas y producía o arrepentimiento o ira contra Jesús por atreverse a hacer las denuncias que hacía. Y nosotros no debemos esperar que las cosas sean muy diferentes cuando la iglesia ocupa su lugar como el baluarte de la verdad que Dios estableció. Así que vemos que juzgar es ineludible, pero se hace bajo ciertos principios. Y el más que se enfatiza aquí, y lo vimos también en Mateo 7, es el que el juicio no debe hacerse con hipocresía. En el caso de Mateo, Jesús habla hasta cierto punto, tiene un grado de humor, pero es como dicen, bromeando pero no bromeando, que si tú vas a tratar de sacar una paja del ojo del hermano, no lo puedes hacer si tienes una viga en tu ojo y debes limpiar la viga de tu ojo para poder entonces ver bien, para limpiar la paja en el ojo del otro. Claramente la aplicación es que tú no debes estar cometiendo la misma falta que estás tratando de señalar en la vida de la otra persona. El primer principio para juzgar es no ser hipócrita, no estar haciendo las cosas que estás condenando. Eso es una tragedia. Cuando uno comienza a juzgar, a atreverse a denunciar cosas que son prácticas ocultas y secretas, comienza un proceso de endurecimiento. Pues la gente comienza a pensar que se puede justificar por el conocimiento y no va a ser juzgado por las obras, cuando las obras reflejan dónde se encuentra estacionado el corazón. Así que la hipocresía es un gran problema. No es el único parámetro que se utiliza para juzgar. También tenemos que debe juzgarse con sabiduría, que es justo juicio. No debe ser un juicio sacando de la manga, como dice el refrán, cuáles son los principios. Y eso es un problema que tenemos en la generación actual que hace mucho juicio con las emociones. Y si me molesta es malo y si me agrada es bueno.
y eso tiene mil problemas. Las emociones de todo el mundo son diferentes. Las mismas emociones de uno mismo pueden variar de la mañana a la tarde y entonces se vuelve una brújula totalmente inestable para establecer la vida. Y esa tragedia se ve, por ejemplo, cuando se establecen relaciones, que un joven puede sentirse atraído a una muchacha, a un muchacho, pero después encuentra a alguien que pues, tiene cierto nivel de impacto y al no tener fundamento, pues simplemente cambia porque dice yo estoy yendo en pos de mi corazón. Así que se juzga sin hipocresía, se hace justo juicio y también cuando se juzga hay que buscar tener acceso a toda la evidencia posible. Es bien problemático cuando una persona escucha una versión y rápido hace un juicio sin haber buscado el otro lado de la moneda, el que escuchar la otra versión. La misma Biblia lo menciona, que viene una persona y establece una versión, pero después viene el otro y lo descubre y dice, no, esto no, lo que está contando no era como lo están diciendo. Y eso se ha multiplicado en una época en la cual ahora la gente tiene muchas cámaras en los carros, en los dashcams, y viene alguien y provoca un choque y entonces va primero la policía para decir que no fue culpa de él, que fuera del otro. Y tiene que venir el otro entonces con el video para descubrirlo. Hay muchísimos casos que pueden verse en el internet en esa dirección y es una tragedia también que un país se encuentre en el que la mentira es una herramienta que se echa a mano constantemente. Porque en el caso de los seguros se puede ver que cada vez que entra la mentira, pues tienen que hacer una investigación y eso cuesta dinero y a la larga todo el mundo paga más por los seguros y encarece la vida de la gente que piensa que el pecado no tiene mayor costo que meramente cosas personales. Se equivoca. Cuando hay pecado, eso comienza a tocar la vida de todo el mundo y llega el momento en que puede definir cómo se conduce toda una nación. Y entonces se corrompen los jueces, se corrompe el gobierno, corrompen todas las vías de uno obtener justicia y colapsa eventualmente la sociedad. Así que se juzga sin hipocresía, con sabiduría, con evidencia en la medida de lo posible. Y también cuando es importante hacerlo, o cuando compete. Nosotros no estamos llamados a juzgar absolutamente cada asunto que cruza por ahí. Hay muchos asuntos que nosotros no tenemos la información y lo que uno debe hacer es simplemente lo pone en una repisa y uno puede hacer lo que yo llamo un juicio preliminar en el cual uno puede ser honesto y en vez de decir fulano lo hizo mal, uno debe decir hasta donde puedo ver, parece que fulano hizo tal cosa, pero no tiene por qué pasar por allá. Uno no tiene a veces que no es la persona llamada a ir allá abajo al asunto para entonces dar la opinión. La Biblia dice que el que se entremete en un pleito ajeno es como el que jala al perro por el rabo y te puedes encontrar envuelta en una situación que no te toca a ti estarla peleando. Por otro lado, uno no debe tampoco estar con un espíritu de cobardía que no se atreve a decir nada porque van a decirle algo a uno. Eso, en la iglesia eso equivaldría como a uno enterrar el talento. Dios nos dio un talento, una sabiduría, y tenemos miedo de ejercerla porque va a tener una consecuencia. Pues entonces lo estamos enterrando y estamos mostrando que le tenemos más miedo a la reacción del mundo que al Dios que nos dio una asignación. Y es algo que yo sé que estoy arriesgando cuando estoy haciendo estos podcasts. Yo estoy aquí expresando una serie de opiniones y pues yo sé que hay gente que le va a molestar y eso puede tener consecuencias, eso puede escalar, puede haber comentarios, puede haber censura, pueden cancelar los canales, pueden pasear el nombre de uno donde sea, pueden algunos hasta tratar de utilizar la herramienta del gobierno que se ha estado dando en algunos lugares para establecer algún tipo de demanda o pleito legal o como le ha pasado a fotógrafos, le ha pasado a gente que tiene hospedería, gente que son figuras conocidas en el mundo público y les hacen la guerra, es una guerra, literalmente una guerra de abogados y hay hasta una aplicación desigual de las leyes en el día de hoy y eso es parte de la batalla que se ha estado dando. Así que esos son algunos de los principios que hablamos acerca de juzgar y vimos que detrás del asunto de la batalla en el juicio tenemos
un mundo que es material y uno que es espiritual. Y vimos que las batallas espirituales se manifiestan en el mundo natural. Y dimos algunos ejemplos como el de Eliseo y también el de Jesús. Y hay muchos otros en la Biblia. Por ejemplo, en un momento cuando Jesús está no muy lejos de enfrentar la cruz, él le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Eso es Lucas capítulo 22. Y entonces pues vemos que Pedro, el diablo ha decidido tirarle un evento de gran presión. Y Jesús entra a ese mundo de batalla y hace su provisión. El diablo va a hacer el ataque, pero Jesús oró. Y oró no solamente para que Pedro sobreviviera el ataque, pero iba a ser un evento fuerte. La oración de Jesús no tuvo como efecto la eliminación de la batalla. Lo que tenía era la suministración de gracia en medio de la batalla. Así mismo nosotros muchas veces vamos a pasar situaciones en el que lo que vamos a encontrar no es la desaparición de la prueba, sino una provisión de Dios para vencer la prueba, para mantener el gozo en medio de la prueba, para pasar un proceso de purificación o muchas otras cosas como el Señor indique que puede ocurrir. Y Pedro pasa por esa batalla y vemos que Jesús entró en ese mundo a través de la oración y también de la declaración profética que está haciendo. Pedro, yo tuve esta revelación que va a ocurrir este evento, así que te lo estoy advirtiendo de antemano. Y eso es una gran herramienta cuando uno está en la batalla entre el mundo espiritual, es estar consciente de las cosas que están ocurriendo. Y eso me lleva a que es muy importante que el creyente sepa en qué clase de mundo está viviendo, porque muchas de las ideas que están surgiendo en el día de hoy son ideas inspiradas por las mismas tinieblas y muchas de ellas no son nuevas históricamente. Cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Jesús hablando de que iba a haber una abominación desoladora en el templo, eso se dio históricamente con Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo en el templo judío, pero eso era sombra de lo que después se iba a repetir y aún no hemos llegado a ese evento cuando venga el anticristo y va a tratar de hacer una expresión análoga. Así que nosotros tenemos que saber dónde estamos viviendo y cuáles son los riesgos, y cuando de repente ocurre una fiebre como se ha estado tratando de levantar ahora mismo por ejemplo, la moneda digital. Ese es un tema interesante. Algunos países que están tratando de establecer la moneda digital, y para los que no están tan al tanto del asunto, una moneda digital es simplemente como si tuvieras un dólar, pero en vez de tenerlo en papel, lo tienes como lo tienes ahora mismo en el banco, que es un dígito en una computadora, y tú entras con la laptop o el app del teléfono a cotejar el balance, y lo que tú ves en el balance es un número, no ves un video de tus billetes físicos en una bóveda en el banco, tienes un dígito. Y los gobiernos de los distintos países están tratando de dejar de usar, o tienen idea de dejar de usar los papeles y comenzar a utilizar que todas las transacciones sean por puro dígito. Y cuando un creyente escucha eso, debe tener los sentidos espirituales abiertos y ver cuál es la idea detrás de esto, cuál es la mente que hay. Y entonces al evaluar esa situación puede comenzar a notar los peligros, y ahí se va manifestando la sabiduría en que puede decir, espérate, si yo tengo todo mi dinero exclusivamente en una cuenta, cada transacción que yo haga pues puede ser espiada, ya no tienes anonimato. Si tú eres una persona que compras una Biblia y la vas a una tienda físicamente y pagas con papeles, pues entra la transacción cash y es anónima, nadie sabe que fuiste tú quien la compró. Pero si utilizas el dinero ahora es exclusivamente digital, tienes que accesar tu cartera digital y quedas registrado en algún lugar que fulano de tal compró una Biblia. Tan pronto el país decida que la Biblia contiene palabras de odio, te vuelves un blanco del Estado. Así que vemos que ese tipo de
de transacción económica le da gran poder al Estado y le quita poder al individuo. Y gran parte de la batalla que se da ahora mismo es restarle derechos al individuo, incrementando el Estado, el del Estado, y hay muchas personas que le encanta eso, que están dispuestos a perder libertad a cambio de aumentar un sentido de seguridad. Pero el sentido de seguridad, ponerlo en las manos de otro hombre, se cumple lo que dice la Biblia, de que es maldito el hombre que confía en otro hombre, porque esa es abre la puerta a la tiranía. A mí me llama mucho la atención que la misma gente que está totalmente reacia y aborrecen la idea de confiar y poner su vida en las manos de Jesucristo, que es perfectamente bueno, son los que corren rápidamente a poner su vida en manos de otro hombre que no tiene ni siquiera buen fruto. Pero es parte de la oscuridad en las mentes, imagino yo, que la gente está más dispuesta a tratar de agradar a una persona mala que hacer una relación con una persona buena. Pero es parte de la locura que hay en el mundo. El mundo ama a los suyos y ciertamente corre en esa locura. Pero lo interesante es que el trono de Jesucristo está perfectamente establecido. No se va a mover y no importa para dónde tomen las corrientes políticas del país. Al final del día, Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, su trono está establecido y va a gobernar sobre esta tierra y su reino no tendrá fin, y eso está escrito, es inmovible. Y no importa cuánto el diablo trame, cómo los reyes de la tierra hagan planes para tratar de sacarse el yugo de Dios de encima, como dice el Salmo 2, el Señor se ríe de ellos y va a tomar acción contra ellos. Y cuando uno mire un día de estos, no existen más. Se los llevó el viento, porque contra el Señor nadie puede, y Él es el que domina y gobierna en este universo. Así que debemos estar conscientes de esa batalla espiritual y de cómo se manifiesta en muchas de las ideas que surgen, y ya las hemos tocado en veces anteriores. Esta vez hablamos brevemente de la moneda digital. Hay otros temas que están en la misma línea, como estas peleas de género, la idea de controlar las generaciones y sobre todo los jóvenes a través de la educación, el borrar las líneas de sexo o gobernar los países de manera destructiva, como estamos viendo ahora mismo en muchas de las decisiones que han estado tomando en Europa, que han sido en detrimento de las propias poblaciones que se encuentran allí. En cuestión de la moneda digital, debemos tener peculiar atención a ese tema, porque la Biblia dice que va a llegar el día en que el anticristo va a tratar de establecer un gobierno en el cual nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y yo no sé cuál es la marca de la bestia. Muchas personas han hecho su opinión en el asunto y bien podría ser que no. Hay muchas veces que la profecía que está dada en la Biblia no lleva consigo mismo la revelación inmediata, sino que cuando uno comienza a acercarse al evento se va haciendo entonces más clara qué es lo que la Biblia decía. Así como en el Antiguo Testamento estaba profetizado que el Mesías iba a tener, el siervo de Dios iba a tener un reino que no iba a tener fin, pero a la misma vez iba a morir, que es lo que dice Isaías 53, y muchas personas decían, ¿cómo es esto? Y pensaban que eran dos personas, que uno iba a morir y el otro iba a reinar. Pero cuando llega Jesucristo y se ven los eventos, se hace entonces perfectamente claro que Jesús, que es el Mesías, es el siervo sufriente que iba a morir, pero también resucitar, y de ahí en adelante va a llegar el día en que tiene un reino que no tiene fin y todo se cumple en una sola persona. Así que vemos que muchas veces la profecía se va entendiendo más claramente según se acercan los eventos. Y a veces pues hay que tener simplemente paciencia y atreverse a decir, la profecía se cumplió hasta aquí, en esta parte yo creo que va a ser tal cosa, y estar dispuesto a revisar la interpretación que uno da en la medida en que se acercan los sucesos que cumplen entonces la profecía. Así que el creyente debe estar al tanto de los eventos, pero no solamente estar al tanto para saber qué es lo que está ocurriendo. El cristiano debe estar alerta a los eventos, pero no meramente para estar informado y mantenerse meramente en el nivel de saber discutir o describir los eventos y entonces tener como reacción, pues, Cristo viene. Es cierto que Cristo viene, pero ¿y qué hacemos entre tanto? Cristo viene. Estamos metidos en la guerra. Nuestra visión no debe ser única y exclusivamente esperar el momento de la venida, porque
Si ese fuera el propósito de Dios, pues venía de inmediato, pero no ha venido todavía. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Que entre tanto el amo se encuentra de viaje y no ha regresado, uno debe estar obrando de cierta manera. Y esa es parte de la batalla espiritual, que entre tanto el Señor viene, nosotros estamos aquí no solamente para discernir los eventos, sino para dar una respuesta. Y esa respuesta incluye las cosas que uno dice, como esto que estamos haciendo aquí, pero también las cosas que uno hace. Y uno debe tratar de alcanzar las personas y enseñarle al joven el camino correcto y fortalecer las manos del bueno. Y eso puede conllevar uno invertir tiempo en unir mano con algún ministerio o asistir a la iglesia, compartir con los hermanos y confirmarlos y fortalecerlos. También incluye el uso del dinero, del tesoro, que debe ser compartido con el que tiene alguna necesidad. A lo mejor uno puede ayudar a una persona de los que han sufrido en el huracán, por ejemplo, o la causa, y puede unirse la fuerza de muchos creyentes para realizar alguna obra en esa dirección, o el tiempo que se hace para instruir o dar clases, o muchas otras maneras que se pueden hacer resistencia, incluyendo la administración y la oración, el devocional personal, la cercanía con el Señor, la meditación de la palabra, en mil acciones más. Uno debe estar ocupado en esas cosas que el Señor le asignó, porque la Biblia dice que uno no debe ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y eso es a veces un error que se comete a menudo, que la respuesta que se da es más bien de estar sobrecogido por lo horrible que se ven los eventos y pensar que lo único que podemos hacer es sentarnos a esperar que el Señor venga. Y ciertamente tenemos gran deseo de que el Señor venga. Ese es nuestro anhelo máximo, que queremos estar en la presencia del Señor. Pero hay una batalla que está al frente, y hay una batalla en la que hemos recibido unas grandes herramientas para pelearla. Aun cuando se manifieste el hijo de perdición, la Biblia dice que nosotros lo hemos vencido por la sangre del Cordero. Eso es un tema que tenemos que llegar en algún momento, que es el poder de la sangre de Jesús, que tiene la capacidad de romper cualquier maldición y limpiar cualquier pecado. Y ese es se podría llamar el alma secreta que tienen los cristianos. No es un secreto. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, limpia de toda maldad. Y eso me lleva al próximo punto de lo que habíamos estado hablando, que es que ese inicio del capítulo 2 habla de la tendencia que tiene la gente de justificarse con Dios. Porque esta es una persona que hace juicio con los demás, pero él piensa que se encuentra bien. Y Pablo le dice, no, tú no estás viviendo adecuadamente. Pablo está haciendo una sentencia contra el moralista. Y quiero usar esa palabra moralista. La vez anterior lo vimos desde el punto de vista cristiano exclusivamente, pero los no cristianos saben que hay una serie de reglas de moral, y hay algunos de ellos que son bastante severos y férreos en establecer unos principios de moral, porque son muchos de ellos los que les encanta hacer juicios contra las conductas cristianas. Y la realidad es que toda la humanidad se encuentra corta de la medida perfecta de Dios. Se encuentra corta, pero la actitud natural de la persona es la de justificarse y de decir, bueno, yo sé que yo no soy perfecto, pero yo no le hago mal a nadie, yo no hago esto, aquello, lo otro. Yo sé que yo no soy tan malo. Y la tendencia natural del hombre es a compararse no con los mejores elementos de la sociedad, sino con los peores. Uno tiende más a compararse, por dar un ejemplo extremo, uno tiende más a compararse con Hitler que con Madre Teresa. Y entonces la gente dice, bueno, pues yo soy mejor que Hitler. Y Hitler se merecía el castigo. Y a veces algunas personas dicen, ¿por qué Dios no juzga la maldad de este mundo? Pero definen la maldad de este mundo con la gente que es peor que yo, no conmigo. Así que esta porción está diseñada para remover las excusas y la autojustificación. Y yo aquí quiero hacer un punto bien importante. Y es que la tendencia natural del hombre es la de justificarse y de uno decir yo no soy tan malo. Pero esa frase existe
solo cuando uno está distante de la santidad de Dios. Pero cuando uno tiene un encuentro cercano en que puede ver la gloria de Dios, la santidad de Dios cercana a uno, comienza entonces uno a darse cuenta, yo no estoy tan limpio como yo creía. Y eso le pasó a Pedro cuando tiene la pesca milagrosa y él le dice, se tira al piso y dice, apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. Isaías, que tiene la revelación y ve la gloria de Dios y ve la magnificencia de Dios y escucha el santo y las demás cosas. Y él se da cuenta, yo soy un hombre, ay de mí, yo soy un hombre inmundo y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Qué esperanza hay de mí? Y una de las marcas de un gran mover de Dios es que la gente puede percibir cuál es su condición real y no la que tienen en la imaginación de su mente, porque tienen un toque, un encuentro directo con la santidad divina. La Biblia dice, o Jesús dijo, está recogido en la Biblia, que el Espíritu Santo que iba a sernos otorgado iba a convencer al mundo de juicio, justicia y pecado. Y parte de ese ministerio, convencer al mundo de pecado, era que cuando un predicador, un creyente, anuncia la palabra de Dios, el Espíritu Santo se mueve y pone el dedo en la llaga y le dice a cada persona, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú. Lleva la palabra directo al corazón, comienza a pasar todas las barreras de resistencia que la persona ha puesto o de no haber considerado los asuntos con cuidado. Y se da cuenta de que la santidad de Dios es algo sobrecogedor y que ha quedado corto y que Dios tiene todo el derecho de estar airado y de señalar como que la conducta que has tenido no ha sido correcta. Y eso es parte de lo que sobrecoge el corazón de las personas cuando hay un gran mover de Dios fuerte. Pedro lo acusó cuando cayó el Espíritu Santo, acusó a la gente de que ellos habían sido los culpables de crucificar a Jesucristo. Y la audiencia no dijo, no, Pedro, yo no estoy de acuerdo. No, el mover de Dios fue tan fuerte que se compungieron de corazón y preguntaron, ¿cómo, qué haremos? Y Pedro le dice, bueno, crean en el Señor Jesucristo. Y se convirtieron. Y alcanzaron refrigerio, porque cuando el Espíritu convence de pecado es con el deseo de llevar a la gente a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo subraya los mandamientos en la mente de una persona y entra en esa batalla, está convenciendo a la persona de pecado para que se vaya a la autojustificación. Y eso es lo que habla esta porción, que la gente deje de decir, yo soy bueno, yo puedo entrar al reino de Dios a mi manera porque yo trato lo mejor posible. Se va a la justificación personal y la persona entonces pregunta, bueno, Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué esperanza hay para mí? Yo estoy corto, estoy perdido. Yo no logro vivir a la altura de lo que mi mente, yo sé que me está diciendo que debo vivir y yo no quiero estar bajo esta condición. Mientras más batallo por enderezar mi vida, más daño las cosas con mis propias manos. ¿Qué esperanza hay para mí? Entonces el Espíritu Santo te apunta a Jesucristo y dice, lo que tú no puedes hacer en la carne, de romper con las cadenas del pecado, de romper con el pasado, de alcanzar perdón, de perdonarte a ti mismo, de cambiar de actitud, de comenzar a tener un nuevo corazón, de tener unas nuevas emociones, de tener una nueva esperanza, de tener paz en la posibilidad de la muerte, de tener esa división que sientes con Dios. Todas esas cosas están ganadas, lavadas con la sangre de Jesucristo, y tú puedes comenzar una nueva vida hoy. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un nuevo comienzo que Dios hace. Y Jesús, vemos en los evangelios, hacía eso constantemente. Se encontraba con personas y desde sí, cuando la persona se arrepentía y enderezaba, Jesús decía, hoy ha llegado la salvación a este mundo. El ladrón en la cruz que se arrepintió y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese es el evangelio claro y llano, que Dios vino a salvar a los pecadores, de entre los cuales yo soy el primero. Yo necesito a Jesús, yo necesito el poder de Dios para arrepentirme, para ver mis acciones con la visión correcta, no con el de la comparación con mi prójimo, sino con la comparación con Dios, con el hombre perfecto, con la medida perfecta, con la santidad absoluta que Dios tiene.
y poder verme a mí mismo a través de los ojos de Dios y comprender que las obras de justicia y todo el dinero que yo haya dado y todo el esfuerzo que yo haya hecho y todos los sacrificios que yo haya hecho como moneda para comprar el reino de los cielos es en realidad un insulto. Primero con la medida de santidad divina que es de perfección, pero sobre todo con la provisión que Dios hizo, que ya Dios hizo un camino para que el que quiera pueda entrar al cielo. Y muchas personas dicen, yo no quiero el camino divino, yo quiero el camino que me dan mis obras. Y por eso es que en el tiempo de Jesús, muchos de los cobradores de impuestos y muchas de las prostitutas iban adelante de los religiosos al reino de los cielos, porque cuando Jesús vino, ellos se arrepintieron y supieron reconocer su condición y darle la espalda a la vida vieja y abrazar a Jesús. Mientras que los religiosos preferían mantenerse agarrados de las obras de justicia que ellos tenían. Eso es parte de los problemas que tenemos en estos tiempos, que hay mucha autojustificación y entonces no se entiende la necesidad de un Salvador porque tenemos muy poca convicción de pecado y de entendimiento de lo pobre y deteriorada que es la condición del hombre en su estado natural. Y en las iglesias tenemos ese problema de que hay muchas veces un tan gran deseo de agradar a los intereses de los visitantes y pensamos que si nos visitan queremos que vuelva la persona otra vez y potencialmente se haga un miembro de la iglesia, que entonces en vez de ir a la conciencia y mostrar las verdades del evangelio, comenzamos a tratar de azucarar el asunto. Y entonces llenamos las iglesias a lo mejor numéricamente, pero son personas que siempre están cojeando espiritualmente y siempre está la preocupación de que la persona retroceda y vuelva a los antiguos caminos. Necesitamos esas conversiones que son radicales y profundas. Así que la persona que insiste en continuar con un tipo de vida en el cual hace las cosas que sus propias reglas morales le dicen que no se deben hacer, es una persona que está menospreciando el carácter de Dios, las riquezas de Dios. Y por eso dice verso 4, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y quiero parar ahí en un momento porque parte del propósito de este podcast es ayudar a las personas a manejar o estudiar la Biblia. Y tenemos aquí 3 palabras de las que describe la riqueza de Dios. Benignidad. La gente sabe en general que es benignidad, la disposición de hacer cosas buenas. O paciencia. La gente sabe en términos generales lo que es la paciencia, que es la capacidad de retener una acción porque hay un beneficio posterior más grande que se puede obtener en lugar de una reacción inmediata. Eso puede ser una definición. Pero longanimidad, yo no creo que la gran mayoría de las personas sepan lo que es longanimidad. Y no todos nosotros hemos tenido el beneficio de tener una mamá que es una doctora en filosofía y letras y le podamos preguntar por cada palabra rara que nos encontramos. Pero pues no tenemos esta palabra, longanimidad. Y yo creo que no es una buena idea uno pasarle por encima, simplemente decir, bueno, si las primeras 2 son positivas, esta tercera también, vamos a tirarla en el saco y continuamos leyendo. Bueno, el que tradujo la Biblia tenía una razón para escoger esa palabra y posiblemente es una palabra al acceso de una persona altamente culta. Pero ha pasado tiempo, el lenguaje va cambiando, así que hay varias maneras de uno trabajar cuando se encuentra con una palabra como esta. Yo recomiendo que una de las cosas que se puede hacer es ir a un diccionario. Hay diccionarios en el internet, el diccionario de la Real Academia Española está disponible. Y otra manera de enfrentar versos como estos, que a veces la traducción está utilizando palabras que son más cultas de lo que uno está acostumbrado, es buscar otras versiones de la Biblia. Hay muchas traducciones y hay razones por las cuales se hacen diversas traducciones. No es porque el equipo de traducción A era mejor entendido que el equipo de traducción B, ni tampoco es que la gente del equipo de traducción A pertenecían a una iglesia diferente al del equipo de traducción B. Oye, mucha gente piensa cuando ve que hay muchas traducciones de la Biblia que hubo una gran queja entre los cristianos y esa es la razón por la que han surgido un montón de versiones, cuando esa no es la razón. Una de las razones por las que existen muchas versiones de la Biblia es porque fueron traducciones hechas en distintos tiempos, en distintas épocas. O fueron iniciativas de distintos grupos, no porque uno no quisiera el del otro, es porque se encontraban unas circunstancias particulares.
O cuando uno traduce, pues puede traducir de varias maneras. Uno puede tratar de traducir palabra por palabra o uno puede traducir por sentido, el sentido de la oración, pero muchas veces cuando se traduce el sentido de la oración no corresponde a la palabra por palabra y a veces el traductor tiene que escoger qué es lo que está tratando de hacer. ¿Está tratando de traducir palabra por palabra o está tratando de traducir el sentido aunque se aleje de las palabras? Permítame dar un ejemplo. En inglés, cuando está lloviendo muchísimo, está lloviendo, le dicen, tiene una frase que dice cats and dogs, que podríamos traducirlo, está lloviendo perros y gatos. Pero la frase llover perros y gatos a lo mejor no es entendida en la cultura del un X país latinoamericano. Pero en Estados Unidos sí entienden cats and dogs. Pues entonces el traductor puede escoger traducir palabra por palabra y dejar que el lector latinoamericano, cuando vea está lloviendo perros y gatos, busque en algún lado en la cultura original en inglés y pueda ver, mira, aquí dice que está lloviendo cats and dogs y ellos, los americanos, usan eso para indicar que está lloviendo copiosamente, está lloviendo muchísimo. O el traductor puede buscar y decir, oye, en Puerto Rico, ¿cómo es que la gente dice que está lloviendo cats and dogs? Está cayendo tremendo aguacero o está cayendo de a galón. Y puedes coger esa frase, pero note que entonces tradujo conforme al sentido de la oración, no conforme a las palabras por palabra de la oración original. Y eso lleva a que algunas traducciones de la Biblia tienen un estilo bien cercano a la traducción palabra por palabra y otros tienen más un sentido más de la idea global que tiene la oración. Esa es una de las razones que lleva a distintas traducciones de la Biblia. Pero como sea, la recomendación es que se utilice un diccionario y si quieren utilicen varias versiones de la Biblia y de nuevo están disponibles en el internet. Hay websites hay páginas de internet que uno puede cambiar una versión de una a otra, incluso puede tener una versión abierta al lado de la otra. Hay algunos apps también, he oído del Blue Letter Bible, por ejemplo, o Bible.com, que tienen la capacidad de hacer muchísimas interacciones para que la persona pueda leer y sacar el mejor provecho posible de las traducciones de la escritura. Así que utilizar varias versiones o utilizar un diccionario ayuda muchísimo. Y aquí estamos viendo en este verso 4 la palabra longanimidad y una de las definiciones que da el diccionario es que longanimidad es la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Pero es interesante que dice que Dios tiene esa característica, que Dios tiene la característica de longanimidad. Así que cuando dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, la adversidad que Dios tiene es la desobediencia de nosotros. El problema que Dios tiene son hijos desobedientes. Y lo que está diciendo aquí es, Dios tiene constancia de ánimo para seguir bregando contigo a ver si por fin aprendes. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Y la exhortación de Pablo es, tú estás ignorando el trabajo que Dios pasa contigo para tratar de enderezar tu vida y que puedas tener vida eterna. Mira la bondad de Dios para contigo. Toma ánimo de ver la perseverancia de Dios trabajando contigo para que en vez de rápidamente deslizarte al pecado y desarrollar un estilo de vida hipócrita, tú te vuelvas a donde Jesucristo y digas, no, yo voy a agarrar de Jesús, dame las fuerzas para decirle que no al pecado. Eso es lo que está diciendo esa porción. Y habíamos llegado al verso 11, donde habla del griego y el judío. Él dice la porción, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es interesante que Pablo está hablando del griego y del judío, pero está escribiendo una carta a los romanos. ¿Por qué Pablo, hablándole a los romanos primordialmente, los romanos no son su única audiencia, y eso lo vamos a ver en las próximas porciones, pero primordialmente la situación en Roma, ¿por qué Pablo hace una referencia al griego?
y no al romano. Lo que era sentido es que dijera al judío primeramente y también al romano, pero no es la frase que utiliza, dice también al griego. Y para contestar esta pregunta, una de las cosas que uno debe echar mano es un poco de historia. Así como hablamos primero de la herramienta del diccionario y la herramienta de varias traducciones, un poco de conocimiento histórico ayuda muchísimo a poder ubicarnos correctamente y entender el sentido de una carta. Y eso lo hablamos también al principio de esta serie de podcasts, que es parte de lo que uno hace cuando uno recibe una carta de alguien. ¿Sí? Cuando uno recibe una llamada, lo primero que uno pregunta es, bueno, ¿y quién es? ¿Quién es el que está llamando? Y hablamos acerca de el escritor y también de la audiencia como parte de las herramientas para entender la escritura. Así que en la próxima vez que nos encontremos vamos a hablar un poco acerca de algo de historia para poder ubicarnos en el sentido que Pablo está trayendo aquí, del judío primeramente y también el griego. Así que hasta aquí yo creo que vamos a llegar al día de hoy. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.